Eulamai, felei tazumu, felei compuche, mari biavin, pupapai, puchachai, puwentru, puzomo, mari picunu wain, puzomo, puwentru, pupeñi pulamien, pupichiqueche, futaqueche, mapuqueche, catripaqueche, comeimen, puche, azquintule palu, alcutule palu, ta tufachi huercunzumu, tufachi nengo math, tufachi transmisión, pero café, winkazumumo, felei, mari biavin, chaliwin, comeimen, mancutai pupeñi pulamien, guaria meu mulelu, lelfun meu mulelu, felei, kakiñe, chawupain, cominchin, tufameo, tufachi Facebook troquinche, tufachi YouTube troquinche café, wentrumanque piñelu, incheta wentrumanque piñen, felei, chumñeluam incheta wentrumanque piñen, feimu incheta ni mapuche uy, ñuquepule ta wenchuman, felei, wenchuman, feita wenchumanque, mapuzungumeo, felei, feimu mari picuno waina puen, pupeñi pulamien, pupapai, puchachai, puwentru, puzomo, futaqueche, pichiqueche, mapuqueche, camelfunqueche café. Mari lamien ali yaulen, la serena mapumeo, mari lamien criselis wenuqueo, mari peñi Iván wenchunao, ayuclei ta peñi Iván, felei, inche, mari biavin peñi Iván, felei, café lamien calfulaf ken carfilaf, mari kimelfe, feita pifi, chumlei miam, inche ayuculen lamien calfulaf ken, inche kumelen, inche tremolen lamien, tufachi lamien calfulaf ken carfilaf, feita theumafi, ta tufachi kume, kuzau, mañom kulen lamien calfulaf ken carfilaf, kume kuzau en tu fimitati. Yamai pupeñi pulamien, malita ka chalin tumu, Andrew Stars, mari, desde el norte, desde Picún Mapu, Peno, Pelei, Yamai Compuche. Bueno, hoy día me puse algo diferente, Felei. Ya, Cheltewe, Quiñe Queche, Pique Fienga, Piñe, Felei. Nadia Corín me dice ahí, a ver, la Lamien. Mari Lamien, hinche Nadia Corín. Mari Lamien, Nadia Corín. Chivanta Corín, feita Coronawel, Felei, Coronawel. Mari Lamien, Nadia, Chumlei mi. Hincheta ni peñi, Corque Andrés. Feita, fei piquei. Ñuño mapumo. Fei kunoyu, mari, Kimelve, Wenchumanque. Felei. Felei peñi, feita, picunche picun zongu, felei, mo. Picun mapumo, pupeñi pulamien, Willy mapu café, felei, fei pique fiengenta mo. ¿Felei? Nosotros, ¿cierto? Por ejemplo, en la zona Huenteche, ¿cierto? Que se ha hecho como por número, se ha hecho como más estándar el zongunda ya. Ahí se tiende a decir meu, guarría meu, ruca meu, ¿cierto? En la zona Nache se dice más mu, guarría mu,
el fur mu, ¿vale? Pero como ven ahí en el comentario del Peñicor que Andrés, él dice ñuñoe mapu mo. Ese mo se ocupa tanto en Picún Mapu como en Willy Mapu, ¿vale? Es comprensible. Los que hablamos Mapudungun podemos entender este mo. Este mo es lo mismo que el mu o el meu, pero es la variante tanto de la parte norte, ¿cierto? Como la parte sur. Mo. Willy Mapo mo, Picún Mapu mo. Veneita ti. Andrew Stars dice, Kumelen ka tremolen. Chevan tatufapu peñipo lamien, el peña ahí nos dice, Kumelen ka tremolen. Ya, imaginemos, yo le digo a ustedes, compuché, Mari Mari Peñi o Mari Mari Lamien, Chumley mi, ¿cómo está usted? Ahí el Peñi, o la Lamien, no sé en realidad, me dijo ahí, Kumelen, yo estoy bien, Ka tremolen, y estoy sano, estoy con salud, ya, saludable, Felei, Mañón Kelen, Felei, Mari Mari desde Esquel, Esquel. Inchitacupa muan Esquel Mapu Mu Peñi Guillermo Feita Willy Puel Mapu. Ya eso es al sur de Puel Mapu. Esquel queda más o menos acá a la altura como de Futaleufú, en el lado de Mulumapu. Es súper al sur, por el lado del otro lado de la cordillera. Esquel, ¿ya? Ahí, Esquel Mapu Mu Molita Mapu Queche, Molita Mapu Zongufe, Molita Futa Queche, Filpule, Mlein, Tain Chin. Filpule Mlei Tain Regiduam, Tain Melfen. Tufameu, Wal Mapumeu, ¿cierto? También está nuestra sangre, nuestro Zungun, nuestro Rakiduam, nuestro El Cartún. También está el Tayul allá en Esquel, que queda en el sur de Willimapu. Perdón, en el Puel Willimapu, en el sur del lado del otro lado de la cordillera, o de Argentina, Feley. Mari Mari Peñi Guillermo Montes. Mari Mari Lamien dice Amandina Curinao, Cuniu, Caniuqueu, Caniuqueu Pu, feita a ti. Mari Mari Lamien. Nadia Corín nuevamente nos dice ahí, Kumel Calen, me dice que está bien. Chumlein me dice, ¿cómo estoy yo? Lamien, Inche Kumel Calen, Inche Ayuk Kulen, Newentulen, Kulfun Kulen, Nielaita wezake zungutu fameu, Tremolen inche, Tremolen gantañe puche café, comin chin Tremolen la mien, mañana que le tamiranto bien meo la mien. Llamai, Felipe, Mari Peñi de Camping Cachipulli. Llamai compuche, yo los quería saludar, ¿cierto? Nuevamente. Hoy día me puse, ¿cierto? Otro adorno, ¿cierto? Para no colocar toda la vestimenta entera. En algunos lugares le dicen cheltegua a esto, ¿ya? Que también ocupa el hombre, ya aquí, a esta parte de aquí. También está hecho en lieng. Es importante el uso del lieng o de la plata, ¿ya? No porque queramos usar plata nomás, sino porque la plata es un contra, ¿feley? Eh, y esa contra nos da, por ejemplo, la alpaca, ¿ya? Entonces a veces es mejor juntar un poquito, ¿cierto? Y adquirir nuestra joya, ¿cierto? De plata, ¿veis? Es importante también, y en estos tiempos lo hemos visto también, como anda muy bien el tema de lo que es el Trafkintu, ¿veis? Por ejemplo, yo les comentaba al principio que este fue un Trafkintu que yo hice, con una la Lamien Carflaf, ¿ya? El manque, ¿veis? Porque, bueno, Incheta manquengen, peita ñicunga, ñey, ¿veis? Y bueno, esto nos sirve a nosotros como un... Mire qué lindo el trabajo de la Lamena. Al final nosotros usamos plata porque, bueno, ese es un contra, ¿cierto? En la ceremonia. Feley, sabemos lo importante que es. Las mujeres, ¿cierto? Lo llevan más en los chaguáes, chapelacucha, ¿cierto? Chiquil,
Cachem, ¿no? Y así un montón de otras cosas, ¿cierto? Tepe también, como punzón, ¿cierto? Y los hombres también los hombres utilizan una vestimenta, un tuculubén, del cual se habla poco, ¿veis? Poco se habla del tuculubún masculino, porque los hombres igual somos tejados, ¿ya? Yo he visto muchas veces en algunos guillatún Peñi utilizar una polera nomás, o una polera incluso de equipo de fútbol, y arriba un macún. ¿Qué es lo que es un macún? Un macún con puché es nuestro poncho que se le dice, ¿ya? Y en realidad nuestra vestimenta como Wentru va mucho más allá que el poncho, va más allá que el macún. Nosotros utilizamos charilonco en la cabeza, o también munolonco, esto yo lo puedo utilizar en la cabeza también, munolonco, ¿veis? También se ocupa el chumpiru, el sombrero se ocupa desde hace tiempo, el hombre antiguo lo utilizaba. Entonces en ceremonia uno puede utilizar el chumpiru, sombrero, munolonco o el charilonco, ¿veis? De aquí para abajo, aquí es cierto, hay hombres que utilizan chaguay, buen chu chaguay. Yo ahora no tengo el mío puesto, no es tan grande como el de la mujer, no es tan vistoso, Feley, pero también se utilizaba de manera ancestral. Depende del territorio, claro. ¿Ya? Bueno, ahí entonces tenemos Chumpiru, Monolonco, Charilonco, para abajo, ¿cierto? El buen Chuchaguay, en el caso que se utilice. Hay un charipel también. Hay hombres que ocupan como un tipo collar, un colgante, Feley. Está este Cheltehue, tenemos nuestro Macún, Feley. Está en la parte de acá de la cintura, usamos un charigüe, utilizamos charigüe, ¿feley? Hacia abajo utilizamos también chiripa, se utiliza la chiripa con puché. Yo he estado en Guillatunes, por ejemplo, en el sector del Lil Coco. En Lil Coco no se puede entrar al Guillatue con pantalones, los hombres tienen que utilizar chiripa. No pueden entrar a las pampas con pantalón, es con chiripa. Pero en muchos lugares se ha perdido esto. En muchos lugares la mujer, ¿cierto?, sigue utilizando su tuculugüen. Y el hombre, pucha, con jeans, zapatillas, polera y arriba un puro macún nomás, y listo. Nuestro tuculugüen es mucho más que eso, ¿vale? También, ¿cierto?, hay mucho uso de lo que son anillos, ¿cierto?, de plata, ¿cierto?, por el tema del contra. También charico web, ¿cierto?, pulseras, también con diseños de plata. Hay hasta charinamen también, que se colocan en el pie, en el tobillo, ¿veis? Entonces nuestra vestimenta, nuestro tuculugún, es tan lindo, ¿cierto? Tan significativo como el de la Zomo, pero nosotros hemos sido dejados en cuanto a eso, Upeñí, ¿cierto? A veces uno ve que el Wentru llega con buzo nomás, polera, y arriba su manta. No, es mucho más. Hay un ya muy bueno, hay un respeto también a la ceremonia, pues con puche. ¿Peley? Ya, eso les quería comentar hoy día. ¿Peley? Entre otras cosas. Por eso hoy día me quise poner, ¿cierto? También esto de acá, ¿ya? Que no lo ocupo nunca acá en los videos. Lo he ocupado más que nada en lo que son guillatún, en ceremonia, ¿peley? Eh, ¿Peley? ¿Ya? Y bueno, con Puché les quería comentar, ya que hay como 50 personas un poquito más conectadas en este momento, como se habrán dado cuenta ustedes, eh, acá ya en este canal, en esta página, ya he estado haciendo programas de conversación, conversatorios, Feley, y todas las semanas tendremos nuevos invitados. Ya la idea es que este sea un espacio de conversación en los cuales ojalá prime el Mapudungun, ¿ya? Esa es la idea. Pero también ustedes tienen que preguntar en Mapudungun, pues. Si preguntan en Mapudungun, se responde en Mapudungun. Si preguntan en español, se responde en español, ¿feley? Y bueno, pues compuché, dejarlos invitados para la próxima semana. Tendremos
bueno, buenos invitados, hartas preguntas, buenas clases. Y también dejarlo a todos los que están viendo esto. Estoy escribiendo acá un banner. Feley, ¿ya? A ver si pareció bien ahí. Feley. Entonces ahí está este mail, clases.wenchumanque@gmail.com. Ya, este próximo lunes, este lunes que viene, compuche, el lunes 5 de abril, vamos a comenzar un nuevo taller inicial. Un taller inicial de cero, ¿ya? Vamos a partir desde lo más básico del Mapudungun, con la idea de que la gente entienda, de que nosotros entendamos, de que aprendamos este idioma. Como le he dicho a mucha gente, el enfoque de las clases, ¿cierto? Es un enfoque comunicacional. Yo no quiero simplemente que ustedes aprendan palabras o que aprendan a contar. Lo que a mí me interesa es que ustedes aprendan a hablar, que aprendan a armar frases, que aprendan a conjugar verbos, que puedan comunicarse y que estas clases les sirvan para comunicarse con los mayores, ¿cierto? Ya sea en ceremonia, ya sea en su familia, ya sea en un coyactún, un chahún, feley, ¿ya? Entonces, amulepetain mapuche zungun, ¿cierto? Que continúe, amuleitati, amuleaitain, que continúe nuestro idioma, nuestra lengua, feley. Entonces, para eso comenzamos este lunes 5 de abril, ¿ya? ¿Tienen alguna duda, preguntas, horarios, cómo va a ser? ¿Quieren inscribirse? Aquí aparece el mail abajito, ¿cierto? clases.wenchumanque@gmail.com. Recuerden que comenzamos este lunes. Esta clase es una clase inicial, ¿ya? Y que es en las tardes, en la noche ya, ¿ya? Después del taller que estábamos haciendo ahora, ya que mucha gente me dijo que no alcanzaba por horario, feleita a ti, ¿ya? También los invito a seguir la página, mi canal de YouTube, Feley, canal de YouTube Compuche, es muy importante, ¿ya? Para ahí vamos a estar sacando, a ver, voy a escribir aquí también. Ese es el canal de YouTube Compuche, para que lo sigan. Wenchumanque, ¿ya? Ahí vamos a estar subiendo más material, estoy trabajando en material nuevo, ¿cierto? Todos los videos que ya están los voy a hacer de nuevo con mejor calidad, ¿ya? La idea número uno, Compuche, de esta página es poder ayudar en el estudio, en el aprendizaje del Mapuche Zungun, Compuche. Es muy importante que hablemos nuestro Mapudungun, ¿ya? Y a veces intento desesperadamente compartir este Rakizuam con la gente, porque hay gente que no lo entiende. Hay gente que piensa que sí, que es importante, pero no tanto. Hay gente que dice, no, pues si yo soy mapuche, me quedo hablar este idioma. Ya soy mapuche. Y no, pues, es muy importante. No hay una herramienta identitaria más fuerte que nuestro zungún. Ni siquiera nuestros apellidos, ¿ya? Ni siquiera llevar apellido mapuche es tan identitario como hablar mapudungun, ¿ya? Eh, Como siempre he dicho en estos videos, en mi página, en YouTube, en Facebook, nosotros todos sabemos que a nuestros abuelos, los que tuvimos abuelos mapuche, o los que tenemos, en el caso mío ya Laí, ¿cierto? Falleció. Todos sabemos que nuestros abuelos pasaron por mucha discriminación, por su apariencia, por su apellido, de dónde venían, ¿cierto? Por ser mapuche. Pero el día de hoy, compuche, ya no podemos seguir basándonos en eso. Ya no podemos utilizar como excusa, mi abuela no me quiso enseñar. No. El día de hoy es solamente nuestra responsabilidad recuperarlo. Es nuestra responsabilidad aprenderlo. Y ya no podemos seguir excusándonos en que nuestros abuelos no nos quisieron enseñar. El día de hoy hay muchos cursos, el día de hoy hay muchos videos
música en Mapudungun, hay páginas, hay foros, hay hasta memes, ¿ya? Entonces el que quiere realmente de Piuque, lo aprende. ¿Pelei? Entonces a la invitación con Puché a, a aprender el Mapudungun, ya sea conmigo o con cualquier otra persona que les pueda enseñar. Ya no solamente tiene que ser conmigo. La invitación es a aprender Mapudungun, a recuperar su Mapudungun, a empoderarse de la cultura y la lengua que se les negó tal vez. ¿Pelei? Y si ya la hablan, habla mejor. ¿Pelei? Estudiar, aprender. El día de hoy están los recursos audiovisuales. Hay profesores, profesoras, hay videos, como dije, hay asociaciones que enseñan el idioma, hay profesores. Kimelfe, Zomoke, Kimelfe, ¿cierto? Profesoras. Wentruke, Kimelfe, profesores. Pelei. Y no hay competencia en esto. Todos trabajamos por una misma causa, que es que el Mapudungun finalmente tenga el espacio que merece, el espacio que siempre tuvo, debió haber tenido. ¿Pelei? A ver, la Miriam Torres nos dice ahí, depende de cada uno de nosotros aprender, pero veo que aún hay negación en los chicos sobre todo. Uf, Lamien, ahí un palo tiró la Lamien. Ahí saludo a la Lamien, Miriam Torres, Mari Lamien, que a todo esto está viéndonos desde YouTube. Feley, ahí aparece el logo YouTube. Feley Lamien, Mañón Colenta, mi fiel, y gracias también por vernos desde YouTube, ya que una nueva estamos linkeados con YouTube ahora, ¿vale? Y claro, la Lamien tiene razón. Yo igual he visto que los jóvenes están más abiertos a aprender, ¿vale? Mucho más que antes. Pero todavía hay muchos que se basan y muchos que se excusan en el tema de que el abuelo no le quiso enseñar, ¿ya? Yo eso lo he escuchado mucho. Y ya eso ya no tiene más validez. Ahora yo aprendo porque quiero, yo lo recupero porque quiero. Si mi abuelo no me enseñó, lo entiendo por qué fue así, pero ya no nos podemos excusar más en eso. Feley. Amulepe, la Lamien Nadia Green, Chaltumay me dice. El Peñi Cork Andrés dice, Mayu Meyu Tami Piel Mo, Peñi, Feliz Mu, Comin Chin Melei, Inma Podungual. Dice, gracias por cierto, por lo que dice, ¿cierto, Peñi? De acuerdo, nosotros tenemos que hablar Mapudungun, todos nosotros. ¿Pelei? Eh, Mira, el Peñi, o la Mien, disculpe, no le veo, no alcanzo a ver la foto. Dice, ¿y para qué hablar de los gobiernos que no apoyan en ningún sentido? Mira, Peñi, ahí debo decir algo, que me pueden criticar incluso, ¿ah? Pero tiene de acuerdo, tiene razón lo que dice usted, de que para qué hablar de los gobiernos. Pero también yo he visto que también la sacamos por ahí. Hay gente que dice, mucha gente mapuche que dice, los gobiernos no apoyan. Pero hay mucha gente que dice eso sin siquiera intentar estudiar Mapudungun. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué saco si el gobierno apoya medidas? ¿Qué saco si hay clases gratuitas? ¿Qué sacamos si hay clases en todos los colegios gratis? Si yo en la casa no lo estoy practicando. Hay muchos papás de Pichiquiché que dicen, oye, ojalá que en mi colegio enseñen, o sea, perdón, ojalá que a mi hijo le enseñen a Mapudungun en el colegio. ¿Pelei? ¿Y qué sacamos con eso si en la casa no lo practicamos? ¿Qué sacamos que al niño le enseñen en el jardín o en el colegio si en la casa no se habla Mapudungun? Como dice el Lamien Ayun Mapu, dice, depende de uno igual. Feley. No sacamos nada con Puché, con que al niño le enseñe Mapudungun en el colegio, si en la casa se habla puro castellano. Feley. ¿Ya? Feley Peñi Andrew Stars. Feula Kinfin. Feley Peñi. ¿Ya? Galamien Koti Kinchilef Payalef. Ya dice Mari Lamien. Feley Tati. Kumezumun Kumenucham. Feley Lamien Mañam Kelen. Feley.
Mira, la Lamien Diane Lago dice, en Puel Mapu, para los que no sepan, Puel Mapu le decimos nosotros a Argentina, ¿vale? De hecho, Puel Mapu es el nombre original, ¿ya? Entonces acá no decimos Chile, no decimos Argentina, sino que Chile, o esta parte en Ngulumapu, y Puel Mapu, el lado de la cordillera para allá. Lamien dice, en Puel Mapu hay escuelas interculturales. Se enseña desde niveles iniciales. Feita comienzo mutativo, eso es algo muy bueno. Pero insisto, no sacamos mucho, ¿cierto? Si mi hijo estudia todo el día Mapudungun en la escuela, Mari, 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 llega a la casa y yo le digo, hola. ¿Me entienden o no? Si nosotros queremos que nuestros hijos hablen, tenemos que igual estudiar con ellos. ¿Ya? No, no podemos pretender, no, quiero que mi hijo estudie, pero que otros le enseñen. No, yo también tengo que aprender si quiero que mi hijo aprenda. ¿Pelé? Ya compuché, entonces ese es el Nutram, era un saludo nomás, ¿cierto? Que les quería dar, compuché, Pupeñí, Pulamien. Recuerden, Buen Trumanque, como dice ahí, es el canal de YouTube. Ya ayúdenme a llegar a los 1000 seguidores para poder sacar más videos todavía. Abajo está el mail de las clases, clases.wentrumanque@gmail.com. Comenzamos este nuevo ciclo de clases el lunes 5 de abril, este próximo lunes, ¿ya? Para información o para inscribirse ahí, clases.wentrumanque@gmail.com. ¿Vale? En este espacio, ya en este programa, comillas, canal, que ahora se transmite, ¿cierto? Tanto por Facebook como por YouTube, vamos a estar teniendo nuevos invitados en la semana, ¿cierto? Hablantes de Mapudungún, otros mapuches a lo mejor que no hablen tanto, pero también tengan su Raquituán para compartir, ¿ya? Entonces, estén atentos, compuche, y Pehuaín, Pupeñí, Pulamien, Peucayal.